Hola, buenas. Gracias por entrar al video. Aquí les traigo en esta ocasión la explicación y desarrollo para la ecuación diferencial parcial de calor homogénea con condiciones de borde homogéneas. A continuación se puede ver acá la ecuación diferencial parcial. U de x, t vendría siendo la función que expresa el calor en una barra unidimensional y se toma de referencia la distancia o el punto donde estás, que sería una coordenada espacial, que sería la coordenada x, y también cómo se vería esto a lo largo del tiempo. Entonces, dependiendo de la temperatura que se alcance, que sería más, o sea, calor y temperatura, ¿no? Sería U. Entonces podríamos decir que el calor de la barra unidimensional es expresada mediante una coordenada espacial y otra temporal. Entonces, para partir, acá nosotros tenemos esta ecuación diferencial parcial que nos dice, bueno, esta nomenclatura quiere decir de que esta es la derivada parcial de u respecto a t y esta es la segunda derivada parcial de u respecto a x. Entonces, lo que nos dice acá es que ambas son parecidas, son iguales, ¿no? Pero la diferencia está que la derivada de la coordenada espacial está acompañada por una constante. También acá nos dan la información de que hay unas condiciones de borde, condiciones de frontera. Eso quiere decir de que en el borde de la barra, acá tenemos una temperatura 1, un calor 1 y un calor 2. Entonces nos quiere decir de que si esto lo consideramos como el eje X, este es el X igual a 0 y este de acá es el X igual a L. Por lo que quiere decir de que en ambos extremos el calor o temperatura, dependiendo de lo que se exprese, sería 0, ¿no? También acá nos da una condición inicial para la coordenada temporal, y es que nos dice de que la función evaluada en un tiempo igual a 0 se va a comportar igual a una función de una sola variable que depende solo de la coordenada espacial. Entonces, al momento de resolver esto, se va a hacer una suposición, y es que se va a resolver casi como si fuese el método de variables separables. Y es que vamos a suponer de que u de x, t puede ser descrito mediante el producto de dos funciones con una función dependiendo de la coordenada espacial y otra de la variable temporal. Por lo tanto, u de x, t sería expresado como f de x por g de t. Con f, una función, claramente, que es descrita como una función que va a arrojar valores desde la coordenada espacial y otra para la coordenada temporal. Y también hay una condición interesante, y es que nos vamos a buscar una solución que de alguna forma sea no trivial, o sea, distinta de 0. Ya que si nos fijamos bien, si la función u es 0, entonces esto es 0 menos 0 igual a 0, cumple, y las coordenadas de borde también dan 0. Entonces, claro, satisface todo. Claramente no va a poder satisfacer esta ecuación a menos de que digamos de que f de x igual sea 0. Entonces, en ese caso, todas las soluciones vendrían siendo 0. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer de que es una función descrita mediante una separación de variables de f de x por g de t y que la función como tal es distinta de 0. Eso también nos da otra condición a explorar, y es que f de x es distinto de 0 al igual que g de t. ¿Ok? Y ojo, tienen que acordarse de que esto es válido en una región. Esta región de acá es la región R, ¿ok? Eso quiere decir, cuando yo diga en R, quiere decir de que es válido en el intervalo de 0 menor que x menor que l, todo en una condición más estricta, y t estrictamente mayor a 0, ¿no? Entonces esto es en R. Entonces, una vez hecho esto, vamos a reemplazar. Entonces, acá yo escribo reemplazando en la EDP y vamos a ver a qué se llega. Entonces, inicialmente tenemos f de x por g de t y esto tiene que ser derivado en la variable t. Y esto va a ser menos a una constante por f de x por g de t, y esto tiene que ser derivado dos veces en la variable espacial, la variable x. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿ok? Una vez hecho esto, entonces, si yo desarrollo, esto me va a quedar f de x multiplicado por la derivada de g de t, ¿ya? Fíjense de que g depende solo de una variable. ¿De cuál variable? De t.
Por lo tanto, esta derivada parcial solamente va a afectar a g de t. Y como es solamente una función que depende de una variable, vamos a dejarlo con la notación de lo que vendría siendo una derivada unidimensional. Y esto es menos k, y acá va a ocurrir lo mismo con f de x. F de x es la única que va a ser derivada, y acordémonos de que si no estamos derivando respecto a otra variable, por ejemplo, la variable x, entonces vamos a derivar dos veces esta función, pero la función g de t, que depende de otra variable, pasa como una constante. Por lo tanto, nos va a quedar acá k por la segunda derivada de f respecto a x multiplicado por g de t. ¿Ok? Y esto igual a 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dejar una parte en el otro lado, quedando f de x por la derivada de g respecto al tiempo es igual a una constante k por la segunda derivada de f respecto a x por g de t. Entonces, ahora hecho con esto, podemos hacer lo siguiente, y es que podemos dejar las derivadas con sus respectivas derivadas, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es dejar acá la derivada de g respecto al tiempo dividido con g, y esto va a ser igual a la derivada de f respecto a el espacio, la segunda derivada, ¿no? Y acá el f. ¿Qué va a pasar con la constante k? La constante k, por simplicidad, la vamos a dejar con la constante, con la variable temporal. Y acá viene un paso que muchas de las veces cuando yo he hecho ayudantía he dicho que es un paso relativamente dudoso, y es que nos vamos a fijar de que tenemos algo acá interesante. Lo interesante que tenemos acá son estas dos derivadas que están con su función sin derivar, y acá hay algo que tenemos que ver aquí, y es que hay condiciones de borde. Si uno quiere que una función cumpla condiciones de borde, pero al mismo tiempo que no sea una función trivial, o sea, una función igual a 0, eso quiere decir que probablemente tengamos un problema de Sturm-Liouville. Y para forzar o encontrar este problema de Sturm-Liouville, yo voy a igualar todo esto a un parámetro menos lambda, con lambda perteneciente a los reales. Muchas veces yo digo que es como el paso bastante dudoso, porque, claro, pocas veces a un estudiante de ingeniería de segundo año se le ocurriría igualar a menos lambda. Pero, bueno, yo soy súper honesto acá en mi canal, muchas veces he preguntado a estos profesores, no me han dicho mucho al respecto, y, bueno, a estas alturas yo prefiero compartirles este paso y decirles que esto es para poder transformarlo en un problema de Sturm-Liouville. La explicación totalmente estricta y matemática no se las podría dar, y estaría muy abierto a que los comentarios me explicaran de por qué, ya que, como le he dicho, le he preguntado a otros profesores diferentes a lo largo de estos años que he sido ayudante de ecuaciones diferenciales y nunca me dan respuesta, ¿ya? Entonces voy a proseguir, y si una vez se iguala esto a un menos lambda, entonces nos van a quedar acá dos ecuaciones diferenciales. Nos va a quedar acá la ecuación 1. La ecuación 1 va a ser igual a dg sobre dt partido g de t, acá me faltó el k, igual a menos lambda, y eso de acá, finalmente, si yo multiplico k por g de t y luego paso, muy entre comillas, sumando al otro lado, me quedaría dg de t más k por g de t es igual a 0. Y esa es nuestra primera ecuación. Luego tendríamos otra, bastante similar, y es que siguiendo el mismo paso que estábamos haciendo, si nosotros ahora escribimos acá la segunda derivada de f respecto a la variable espacial dividido en f de x igual a menos lambda, entonces esto de aquí nos va a quedar la derivada respecto a x, y acá más f de x. Y me faltó acá algo que, de más, que alguna persona que esté viendo el video va a decir, oh, se te olvidó esto. A ese uno se le olvidan cosas, pero lo importante es que no se acuerde. Y acá me falta el lambda, ¿no? Entonces acá se generan estas dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿ok? Hay que resolver cada una, pero antes de resolverlas hay que fijarnos en lo siguiente. Y es que tenemos acá un problema de Sturm-Liouville y acá un problema de una EDO simple de una derivada. Este es bastante más sencillo de resolver. Entonces acá, si se fijan, tenemos acá un problema de Sturm-Liouville que ese ya es otra cosa. Entonces voy a escribir acá resolviendo 2, y es que para resolver el problema 2 hay que volver a las condiciones de borde, ¿no? Originales. Entonces, si yo escribo ahora las condiciones de borde iniciales, que era u de 0, t,
eso tiene que ser igual a f de 0 por g de t. Y eso es igual a 0. Y es que como habíamos dicho anteriormente, la función u de x, t es igual a f de x por g de t y esa es distinta de 0. Por lo tanto, g de t es distinta de 0 para las coordenadas en las que estamos, en la región R. Por lo tanto, esto de acá no nos deja otra opción más que f de 0 sea 0. Algo similar va a ocurrir con u de l, t, en donde vamos a tener f de l por g de t, y eso también era 0. Y acá va a ocurrir lo mismo, y es que g de t, lo habíamos dicho anteriormente, no puede ser 0. Finalmente nos van a quedar estas dos condiciones de borde. Entonces, así nos queda el problema de Sturm-Liouville. Se tiene el problema de Sturm-Liouville. Y este problema de Sturm-Liouville es bastante sencillo. Acá nos va a quedar la segunda derivada de f más lambda por f es igual a 0. Y f de 0 es igual a f de l y es igual a 0. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y es que nosotros sabemos, primero, de que x está en esta variable, ¿cierto? Y al mismo tiempo sabemos que lambda pertenece a los reales. O sea que lambda puede ser cualquier cosa. Entonces, vamos a utilizar el método para resolver una EDO de segundo orden o grado n, pero de coeficientes constantes, ya que lambda es un real, no es una función. Entonces es un parámetro que podemos ir determinando, ya que igualamos a lambda, pero no sabemos qué es lambda. Entonces una de nuestras misiones también es encontrar qué es ese lambda, ¿no? Ahora para encontrarlo entonces tenemos que buscarlo, y si se fijan bien, vamos a hacer acá el caso en donde, y voy a escribir aquí, caso 1, lambda es menor que 0. ¿Ok? Si lambda es menor que 0, entonces, acá me faltó un paso previo y voy a anotarlo, y es que suponemos también, como el método de resolución para EDOs de coeficientes constantes, y es que f de x tiene que ser igual a la exponencial de, no sé, mx en este caso. Entonces, esa exponencial es la respuesta a la EDO. Entonces, cuando nosotros reemplacemos, y voy a colocar acá, reemplazando, ¿qué nos queda? Nos va a quedar de que la segunda derivada de f es m cuadrado por e a la mx más e a la mx por lambda igual a 0. Y esto es equivalente ya a escribir m cuadrado más lambda igual a 0, ¿sí? Ya que las exponenciales son siempre distintas de 0. Entonces vamos a hacer acá un caso 1. Lambda menor a 0. Eso quiere decir de que m cuadrado es igual a menos lambda. Y acuérdense, lambda es menor a 0. Por lo tanto, menos lambda es mayor a 0. Así que podríamos decir de que tenemos un m1 igual a raíz de menos lambda. Y el m2 va a ser igual a menos raíz de menos lambda, ¿sí? Así que ahora al reemplazar y buscar f, ¿no?, por las distintas constantes, para satisfacer las condiciones de borde, nos va a quedar que una constante 1 multiplicada por la exponencial de, acá voy a escribir m1, más que nada por simplicidad, constante 2 e a la m2x, esta suma va a ser igual a f de x. Entonces, viendo las condiciones de borde, nosotros vamos a hacer acá f de 0, f de l, ¿cierto? Esto igual a 0, esto igual a 0. Y si yo acá sigo desarrollando esto, me va a quedar c1 más c2 igual a 0. Y si esto yo lo hago en l, me va a quedar c1 por e a la m1l más c2 por e a la m2l, ¿sí? Esto igual a 0. Y antes de desarrollar esto, quiero que desarrollen una intuición un poco más gráfica, porque claro, podemos llegar y resolver y matemáticamente va a ser súper simple, pero es que quizás podría ser de que se cumpla un poco la vista cuáles son los valores de las constantes. Y es que lo que nos está diciendo esta función, básicamente, es que ustedes tienen una suma de exponenciales, ¿sí? Y esas dos sumas de exponenciales van a tener que cumplir una propiedad, y es que cuando x es 0, entonces la función vale 0, y cuando x vale r, la función es 0.
sea, tiene que existir una exponencial de tal manera de que directamente pase por estos dos puntos, que están a la misma altura en diferentes valores de x. Y si lo pensamos bien, es complicado de que existan realmente dos exponenciales. Claramente, además puede existir algún ejemplo, pero en la suma de dos exponenciales, y para estas condiciones eso no va a pasar. Y esto se va a cumplir matemáticamente y se va a ver bastante sencillo, ya que si vemos desde acá, C2, por ejemplo, es igual a menos C1, y de acá podemos darnos cuenta de que esto es C1 multiplicado por E a la M1L menos C1 E a la M2L igual a 0. Así que si yo desarrollo, ¿esto que me va a quedar? Me va a quedar que C1 multiplicado por la resta de dos exponenciales es 0, ¿no? Entonces de acá también obtenemos de que o C1 es 0 o la resta de estas dos exponenciales es 0. Por lo tanto, estos dos exponentes tienen que ser iguales, ya que las dos exponenciales son iguales. Y eso no es verdad, ya que de acá de arriba sabemos de que son distintos. Por lo tanto, sabemos directamente de que matemáticamente ahora también podemos decir de que las dos constantes son 0. Y de hecho lo habíamos desarrollado con la intuición anterior de ver de que era una exponencial que tenía que pasar por el 0,0 y el 0,L. O sea, el L,0, ahí sí. Entonces claramente eso tiene que ser 0. ¿Sí? El problema es que si f tiene ambas constantes igual a 0, nos va a dar esto como resultado una función igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir de que el resultado de este caso no nos sirve. Entonces, no sirve. Entonces vamos a analizar otro caso. Vamos a analizar el caso 2. El caso 2 es cuando lambda es igual a 0. Y es que si lambda es igual a 0, entonces m cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, tenemos de solución m de multiplicidad 2 y la función f de x va a ser igual a una constante por x más otra constante 2. A ver, no, lo escribí mal. Claro, este va a ser constante 1 más constante 2 por x. Ahí sí. Ya que si se fijan nos queda e a la lambda, o sea, e a la mx y m0. Así que nos queda eso, ¿no? Nos queda que el resultado sería una constante cualquiera, en este caso un 1, y cuando se repite la multiplicidad se multiplica por x la siguiente solución. Y es que ahora, cuando resolvamos esto de nuevo, esto ya salta mucho más a la vista los valores de las constantes. Y es que fíjense de que le está diciendo básicamente que esta es la ecuación de una recta. Y les dicen qué recta va a cumplir, que pasa por el punto 0, 0 y por el punto L,0. Y yo creo de que a esta altura de la carrera, cuando uno lleva en segundo, uno se puede dar cuenta de que esa recta es la recta y igual a 0. O sea, no hay otra recta. Por lo tanto, de acá ya sabemos de que C1 y C2 es 0. Por lo tanto, de nuevo va a ocurrir lo siguiente, y es que uno dice acá, esto no sirve. ¿Por qué? Porque de nuevo obtuvimos la solución trivial, que es de f de x igual a 0. Así que estamos un poco complicados porque estamos analizando ya dos casos y no hemos llegado a nada. Pero ahora vamos a ir al otro caso, el último caso, que es claramente el que dejé para el final, para que todos digamos, oh, wow, mira cómo coincide. Y es que ahora el caso 3 es que lambda sea mayor a 0. Si lambda es mayor a 0, entonces ocurrirá de que m cuadrado es igual a un número negativo, ya que va a ser menos algo, o sea, menos lambda, que es menos 1 por algo positivo. Esto quiere decir de que m nos va a dar una solución compleja. Así que m finalmente va a ser más menos i por la raíz de lambda, ¿cierto? Y para resolver esto y simplificarlo y que quede más bonito, vamos a decir que lambda cuadrado es igual a, lambda es igual a omega cuadrado, ahí sí. Por lo tanto, m tiene que ser igual a más menos i por omega, ¿ok? Omega va a ser un parámetro al igual que lambda. Y ahora vamos a encontrar el valor de lambda. Para esto entonces nos va a quedar la función f de x es igual a una constante 1 multiplicado por el coseno de omega x más constante 2 por el seno de omega x. ¿Sí? Entonces ahora con las condiciones de borde f de 0 y f de l tenemos que desarrollar. Y es que si desarrollamos esto en 0, nos vamos a fijar de que, claro, el coseno de omega por 0, eso es el coseno de 0 y eso es 1, y seno de omega por 0 es el seno de 0 y eso es 0. Por lo tanto nos queda que C1 es 0.
ya estamos teniendo muchos problemas porque estamos diciendo que no queremos que la función tenga las constantes igual a 0 y ya la primera condición nos da una constante igual a 0. Pero vamos, hay que confiar en el proceso. Acá entonces, si yo reemplazo con el L, me va a quedar que C2 por el seno de omega L es 0. Y de acá entonces tenemos dos opciones. O que C2 es 0 o que el seno de omega L es 0. Y acá parece que acaba de llegar nuestro día de suerte. Porque el seno de omega L, no pensemos omega L como dos cosas, sino un ángulo cualquiera. ¿Para qué ángulos el seno se hace 0? Y es que esto lo vamos a pensar acá. Yo voy a dibujar acá una circunferencia unitaria, como las clásicas que se ven en trigonometría. Y fíjense acá, de que el seno, siempre nos vamos a referir al seno en la circunferencia unitaria como la coordenada del eje vertical, ¿cierto? Entonces, si se fijan, es básicamente buscar los puntos en donde el eje vertical es 0. O sea, acá y acá. Entonces, fíjense que este punto de aquí y este punto de acá pueden ser descritos como 0, esto es pi, esto es 2pi, esto es 3pi y esto es 4pi y así. Entonces, si se fijan, esto de acá es un ciclo constante y podríamos generalizarlo, ya que es un número entero por pi, otro número entero por pi, por lo tanto son los enteros. Y en este caso vamos a utilizar solamente los números naturales. Por lo tanto, podríamos decir de que omega por L es igual a n por pi, ya que si omega L es igual a n por pi, podríamos decir entonces de que se va a cumplir siempre, de que el seno se anula, ¿ok? Y vamos a especificar acá que n pertenece a los naturales. Una vez hecho esto, entonces, vamos a obtener que omega es igual a n por pi sobre L, ¿sí? Y acá hay algo interesante, y es que el omega va a ir cambiando dependiendo del valor de n. Por lo tanto, cuando yo desarrolle esto, genuinamente yo diría que tengo un omega n. ¿Por qué? Porque ese sería para el enésimo término. Una vez encontrado omega, entonces podemos encontrar lambda, que era lo que estábamos buscando. Entonces, lambda n es igual a omega n al cuadrado, y eso es igual a n pi sobre l al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para cada enésimo término, podríamos generalizarlo y decir que el lambda 1 es pi sobre l cuadrado, lambda 2 es 2pi sobre l y todo eso al cuadrado, etc. Entonces, ahora acabamos de encontrar una función que nos satisface esta condición de borde. F de x es igual a una constante que vamos a llamar c, ¿ok? Por el seno de omega n, que es n pi sobre lx. Y eso es c por el seno de omega n por x, ¿ok? Entonces, una vez encontrado esto, ya tenemos bastante hecho. Pero el problema está en encontrar el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial y también encontrar la constante c. ¿Ya? Y es que el conjunto fundamental de soluciones, en este caso, fíjense de que va a ser igual a el seno de pi por, o sea, pi sobre l por x, va a ser seno de 2pi sobre l por x, vamos a llegar hasta un enésimo término, que va a ser npi sobre lx, y también vamos a llegar hasta un n mayúscula, que le vamos a colocar acá, que vendría siendo para cualquier n el que ustedes quieran. Y es que hay una cualidad, habíamos dicho de que n pertenece a los naturales. Por lo tanto, este n mayúscula que escribimos acá tiende al infinito, pero obviamente en el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, tenemos un conjunto fundamental de soluciones bastante amplio, ¿ya? Entonces, podríamos decir de esta forma que el enésimo para el enésimo término tenemos que f de f sub n de x es igual a el seno de n pi sobre lx, y no nos vamos a olvidar de que acá hay una constante arbitraria, ¿no? C sub n. Entonces podríamos decir entonces de que si consideramos todas las soluciones, el f de 1 de x, por ejemplo, sería una constante 1,
por el seno de pi sobre Lx. El f de 2 sería la constante sub 2 por el seno de 2pi sobre Lx, y así hasta llegar hasta el f sub n de x mayúscula con c sub n seno de n pi sobre Lx. Obviamente acá vamos a considerar de que si juntamos todas estas soluciones, vamos a encontrar la solución final y vamos a notar lo siguiente, y es que todas las soluciones son linealmente independientes entre sí, ya que tienen un seno de algo, pero ese algo son totalmente distintos, por lo tanto son linealmente independientes. Al mismo tiempo vamos a considerar todas las soluciones en el f de x, ¿ok? Entonces, si consideramos acá f de x es igual a todas las soluciones, entonces tenemos desde un n igual a 1 hasta un n mayúscula de un c sub n por el seno de n pi sobre Lx, ¿sí? Y es que si consideramos esto de acá y luego utilizamos el límite cuando n mayúscula tiende a infinito, entonces acá el límite cuando n tiende a infinito, vamos primero a asumir de que esta serie que nos va a ocurrir va a ser convergente, y para eso entonces nos queda que f de x finalmente va a ser una sumatoria. Desde n igual a 1 hasta infinito, una serie de c sub n por el seno de n pi sobre Lx. Y es que quiero que se fijen acá que esto se parece mucho a algo. Esto se parece a una serie de Fourier de senos, ¿sí? Y eso es súper importante porque esa información la vamos a utilizar después. Ahora, una vez ya encontrado la función f, vamos a buscar la función g. Y esa quizá es un poco más sencilla. Ya, entonces, resolviendo 1. Entonces tenemos de que la derivada de g respecto al tiempo más k por lambda por g es igual a 0. K es un valor que se nos da por enunciado, ¿ok? Supongamos que es una constante conocida. Y ahora viene lambda. Lambda lo acabamos de encontrar. Por lo tanto, podemos llegar y simplemente escribir la solución. Y es que acá no hay que analizar ningún caso, ya que tenemos una derivada de primer orden. Entonces, no hay ningún caso que revisar de que es discriminante, ni que lambda mayor a 0, etc. Esto simplemente va a ser igual a un g de t igual a e a la mx. Así que como al momento de reemplazar nos quedaría básicamente e a la mx m más k por lambda e a la mx igual a 0, chao, chao. Nos va a quedar m más k por lambda igual a 0. O sea que m es igual a menos k por lambda, ¿sí? Entonces finalmente g de t tendría que ser igual a una exponencial menos y la exponencial de menos k por lambda por t, ¿sí? Así que resolviendo 1 entonces nos quedaría que la EDO que estamos resolviendo, ¿no? G de t más k por lambda g de t es 0, y eso nos deja entonces de que g de t es igual a una constante cualquiera que vamos a llamar c. Miren, vamos a cambiar un poco la letra porque arriba ocupé la c, ocupemos la d, ¿ya? Entonces vamos a ir acá d multiplicado por e a la ¿cuánto? E a la menos k por lambda t, ¿sí? Pero acá de nuevo lo mismo. Fíjense de que el lambda en verdad es un parámetro que depende de n, con n perteneciente a los naturales. Por lo tanto, si se fijan, tenemos para el enésimo término, el g sub n de t va a ser igual a una constante cualquiera multiplicada por la exponencial de menos k por lambda n de t, ¿sí? Y esto, si yo lo sigo desarrollando, me queda d por e a la menos k n pi sobre l por t, ¿ok? Desarrollado esto entonces, si se fijan de nuevo, si yo digo que n pertenece a los naturales, y acá nos fijamos en el conjunto fundamental de soluciones de g, entonces tenemos, primero, la exponencial de menos k por lambda 1 t, exponencial de menos k, lambda 2 de t, y así hasta llegar claramente a menos k lambda sub n de t, y vamos a llegar hasta una n mayúscula. Entonces, si utilizamos este mismo criterio, llegamos a básicamente lo mismo que teníamos arriba. Entonces, suponiendo para un n cualquiera, ¿no? Para un n cualquiera, podríamos decir entonces de que u de x, t va a ser igual a u sub n de x, t,
y eso va a ser igual a f sub n de x por g sub n de t. Al momento de reemplazar, fíjense de que esto me va a quedar una constante arbitraria, de nuevo les digo, puede ser cualquier cosa, pero va a ser una constante arbitraria que depende de n, multiplicado por otra constante arbitraria que depende de n, ¿sí? Ya que esa es la constante arbitraria que depende de g, o sea que está en g. Entonces c sub n por el seno de npi sobre lx multiplicado por, y acá voy a escribir el paréntesis, de sub n por la exponencial de menos k por lambda sub n de t. Al momento de multiplicar estas dos, entonces, yo podría decir que c sub n por d sub n es otra constante arbitraria. Por ejemplo, un b sub n, un a sub n, lo que ustedes quieran, ¿ya? En este caso yo voy a escribir simplemente c sub n como que estas dos se estuviesen absorbiendo entre sí. Entonces me queda c sub n por la exponencial de menos k por lambda n de t, ¿cierto? Y nada, o sea, esto me queda multiplicado por el seno de npi sobre lx. Y ahora, si yo reemplazo el lambda, que era lo que tengo en la exponencial, me queda c sub n por la exponencial de menos k por npi sobre l multiplicado por t. Multiplicado finalmente por el seno de npi sobre l por x. Ahora, si yo considero todas las soluciones, entonces, considerando todas las soluciones, tendría que, de nuevo, utilizar una serie y vamos a asumir que esta serie es convergente, ¿ok? Entonces, si consideramos todas las soluciones, nos quedaría de que u de x, t tiene que ser igual a una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Por c sub n por exponencial de menos k por npi sobre l por t por el seno de npi sobre l por x, ¿ok? Y esta sería la solución a la ecuación de calor. El problema está que todavía no encontramos cuál es el valor de C sub n, que es nuestra constante arbitraria. No podemos llegar y decir, ah, ya, listo. Tenemos que encontrar el C sub n. Y es que hay algo que no hemos ocupado todavía, y es la condición inicial para la variable temporal. U de x, 0 es igual a f de x. Entonces, utilizando la condición inicial, fíjense de que la condición inicial nos dice de que u de x, 0 es igual a f de x, ¿cierto? Entonces, si yo acá esto lo desarrollo, me deja que f de x es igual a esta sumatoria y donde veo un t, pongo un 0. Así que esta exponencial se me hace 1 y me queda simplemente c sub n por el seno de npi sobre l por x. Y quiero que se fijen bien de nuevo lo mismo lo que había dicho acá arriba. Y es que tenemos exactamente una serie de Fourier de senos. Así que para encontrarlas vamos a utilizar la siguiente idea, ¿ok? Vamos a decir de que el c sub n, como es algo, un término calculado por una serie de Fourier de senos, entonces vamos a calcular mediante f de x este término. Y va a ser 2 sobre l por integral de 0 a l de f de x por el seno de npi sobre lx diferencial de x, ¿ok? Encontrado esto, entonces, ya tenemos cómo encontrar el término c sub n, que era el término que nos estaba faltando, y ya estaríamos listos, ¿no? Cómo encontrar el c sub n y cómo encontrar u de x, t para la ecuación del calor. Eso sería todo por hoy respecto a ecuación diferencial de calor. Y para el siguiente video vamos a ver ecuación diferencial parcial de calor con las condiciones de borde distintas de cero. ¿Ok? Entonces para eso vamos a tener otro tipo de idea y vamos a tener otro desarrollo. Que tengan buena tarde, que tengan buen día, buena mañana, buena noche. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.